Marcos 15, vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 20. Dice así la palabra de Dios. Muy de mañana, habiendo tenido consejo los principales sacerdotes, con los ancianos, con los escribas y con todo el concilio, llevaron a Jesús atado y le entregaron a Pilato. Pilato le preguntó: ¿eres tú el rey de los judíos? Respondiendo él le dijo: tú lo dices. Y los principales sacerdotes le acusaban mucho. Otra vez le preguntó Pilato diciendo: ¿nada respondes? Mira cuántas cosas te acusan. Mas Jesús ni aun con eso respondió, de modo que Pilato se maravillaba. Ahora bien, en el día de las fiestas le soltaba un preso, cualquiera que pidiesen. Y había uno que se llamaba Barrabás, preso con sus compañeros de motín, que habían cometido homicidio en una revuelta. Y viniendo la multitud comenzó a pedir que hiciese como siempre les había hecho. Y Pilato les respondió diciendo: ¿queréis que os suelte al rey de los judíos? Porque conocía que por envidia le habían entregado los principales sacerdotes. Mas los principales sacerdotes incitaron a la multitud para que le soltase más bien a Barrabás. Respondiendo Pilato les dijo otra vez: ¿qué pues queréis que haga del que llamás rey de los judíos? Y ellos volvieron a dar voces: ¡crucifícale! Pilato les decía: pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más: ¡crucifícale! Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, le soltó a Barrabás y entregó a Jesús después de azotarle para que fuese crucificado. Entonces los soldados le llevaron dentro del atrio, esto es, al pretorio, y convocaron a toda la compañía y le vistieron de púrpura y poniéndole una corona tejida de espinas, comenzaron luego a saludarle: ¡salve, rey de los judíos! Le golpeaban en la cabeza con una caña y le escupían, y puestos de rodillas le hacían reverencias. Después de haberle escarnecido, le desnudaron la púrpura y le pusieron sus propios vestidos y le sacaron para crucificarle. Amado Dios, Padre, esta porción de la historia, Señor, de las Escrituras que tú nos has dejado aquí revelado, es tremenda, Señor. Pido, Señor, que tú trates con nuestros corazones, que nos ayudes a entender la verdad revelada aquí y que nosotros podamos aplicarla en nuestra vida, que tú a través de tu palabra nos exhortes, nos enseñes, nos instruyas, Señor, nos muevas a obedecerte. Oh Dios, quita toda distracción. Oh bendito Señor, te ruego que en esta hora aquellos que no te conocen, Señor, puedan oír el mensaje que tú tienes para sus vidas. Por aquellos creyentes, Señor, que sean transformados. Te amamos. En el nombre de Jesús. Amén. El título de nuestro mensaje en esta mañana es: lo hizo por ti. Y nuestro tema es: deja de lavarte las manos y toma decisiones por Cristo. Lo hizo por ti. Deja de lavarte las manos y toma decisiones por el Señor Jesucristo. Todos nos hemos encontrado en algún momento de nuestras vidas en una situación que podemos identificar o considerar como estar entre la espada
y la pared, estar en un callejón al que podemos decir sin salida y nos sentimos atrapados frente a la presión que ejercen otros sobre nosotros y no sabemos qué hacer, qué decisión tomar y pensamos, si voy por aquí, si hago esto, entonces me va a ir mal, pero si tomo esta otra decisión, entonces me va a ir mucho peor y no sabemos qué escoger. Y empezamos a sopesar cuál será el daño menor dentro de las opciones que tengo. Y pensamos, quisiera nunca haber estado en esta situación. Nunca quise encontrarme en esta situación tan difícil en la que yo tengo que tomar una decisión. Pero ahora tengo que decidir, ahora tengo que escoger, tengo que tomar una decisión y lo tengo que hacer ya. Lo tengo que hacer en este preciso momento. Ahora la pregunta es, ¿qué harás? ¿Qué haré? ¿A quién me importa agradar? ¿Delante de quién no quiero quedar mal? ¿A quién quieres agradar? ¿Quieres agradar al mundo, a las personas que te rodean? ¿O querrás agradar a Dios con la decisión que tú tomes? ¿Sabes por qué? Porque a veces en las decisiones que tenemos que tomar está en riesgo nuestro trabajo. Te encuentras en el trabajo y tienes que tomar una decisión allí. Por Cristo o no, en lo que vas a hacer o no. O te encuentras quizás a veces en riesgo tu salud por causa de tomar decisión, a veces en nuestras amistades, a veces en nuestra familia, a veces en nuestra reputación, a veces en nuestro testimonio como creyente. Tenemos que tomar decisiones, pero debemos decidir ya. Una cosa o la otra. Decide. A pesar del perjuicio que pueda traer a tu vida esa decisión. Poncio Pilato fue un hombre que tuvo que tomar una decisión sumamente importante en su vida, que lo tenía entre la espada y la pared. Este hombre Pilatos nunca quiso a Jesucristo ahí, y es más, quiso deshacerse de él para no tener que tomar una decisión, pero se encontró ahí y él decidiría a quién iba a agradar, si voy a agradar al que supuestamente dice ser Dios o voy a agradar al mundo y al pueblo. Él trató de tomar en serio esa justicia como gobernador. Él estaba allí puesto para hacer justicia y él quería liberar a Jesús porque entendía y sabía que era inocente de los cargos de los cuales se lo estaba acusando en ese preciso momento. Sin embargo, por el miedo a perder su posición de privilegio, de prestigio, en la cual él se encontraba, por miedo quizás aún hasta perder su propia cabeza, decide lavarse las manos en señal de hacerse a un lado. En señal de decir, yo no me hago cargo de esto. Yo no me voy a hacer responsable de esta decisión. Yo me voy a descargar de esta decisión. Esa fue una decisión. Aunque él haya pensado que se lavó las manos y fue libre de eso, él en realidad en ese preciso momento estaba tomando una decisión. Y esa decisión que él tomaba en ese momento podría haber hecho la diferencia para su alma. Podría haber sido beneficiosa para su alma. Pero no tenía el coraje para hacer lo correcto. No tenía el coraje. Y por causa de no tener el coraje, la decisión que tomó marcó la historia. Y cuando tú tomas decisiones, que cada decisión es importante. No pienses que las decisiones que tomas no son importantes. Decisiones que tomas en tu vida, en la familia, en el trabajo, con tus compañeros, con tus vecinos, con quien fueres en la iglesia, tú tomas decisiones que son importantes, van a marcar tu vida y van a marcar la vida de las personas que te rodean. Y eso fue lo que hizo Pilato. Ahora, ¿qué hay de ti? ¿Qué es lo que pesa en tu vida a la hora de tomar decisiones difíciles? ¿Pesa la presión del mundo?
¿O pesa el amor de Dios, la cruz de Cristo en tu vida? ¿Tomas decisiones en favor de lo que Dios manda o intentas lavarte las manos como lo hizo Pilato? Muchos de nosotros intentamos lavarnos las manos en repetidas ocasiones, en decisiones en nuestra vida, desligándonos de las responsabilidades. Dios tomó la decisión más difícil que cualquier persona pudiera tomar en esta vida. Y la decisión que Dios tomó cambió el mundo. Y fue la decisión de sacrificar a su Hijo. Y ¿sabes una cosa? Él lo hizo por ti. Él lo hizo por ti, así que dejemos de lavarnos las manos y comencemos a tomar decisiones por aquel que nos amó y entregó a su Hijo por cada uno de nosotros para salvar tu alma. Según Dios, Él te está llamando para salvación, pero quizás por presión a quienes te rodean, por vergüenza y por el que dirán, quizás no vienes rendido a Él. Dios está pidiéndote a ti mismo, como creyente, que te niegues a ti mismo, que empieces a seguirle de verdad, no como un creyente de lejos, que no se compromete, que vives a media, pero quizás por la presión de la familia. Entonces, no sirves medias, no te comprometes, estás tomando una decisión que está marcando en otro lugar. Dios te está demandando decisión quizás de abandonar aquellos pecados que están ocultos en tu vida para vivir en santidad, pero quizás al estar en el trabajo, al estar en relación con tus compañeros, eso te lleva a una arrepentimiento. Y estás tomando la decisión de permanecer en el pecado cuando te encuentras con tus amigos, compañeros y familia, en vez de tomar la decisión de seguir el ejemplo de Cristo y abandonar el pecado y marcar la diferencia en ese ámbito, en ese círculo. Dios quizás te está pidiendo que te consagres en su obra, a su servicio, que tomes decisión para el servicio que Él te está llamando a hacer. Dios está llamando a los creyentes, Dios llama a los creyentes, Dios te llama a ti, tú no estás escuchando. ¿Sabes lo que estás haciendo? Te estás lavando las manos. Tomemos decisión por Cristo. Recuerda que lavarse las manos no limpia las consecuencias producidas. Puedes lavarte las manos, pero van a haber consecuencias. Pilato se lavó las manos, pero él sufrió la consecuencia. Y estoy seguro que si Pilato más adelante no se arrepintió de su pecado, de su maldad, de lo que hizo, él está ardiendo en este preciso momento en el fuego. Porque su decisión marcó. Su decisión fue la que llevó a Cristo a ser crucificado. Nos dicen las Escrituras que luego de la cena de Pascua en el aposento alto, Jesucristo marchó junto a sus discípulos al Getsemaní para encontrar la presencia del Padre, estar en oración, y a medianoche llegó Judas con una turba de 600 personas que venían con antorchas, palos y espadas para llevarse a Jesús. Luego de eso, luego de ser arrestado, Jesús fue llevado primeramente a Anás, que era el suegro de Caifás. Anás había sido el sumo sacerdote anteriormente, ahora era Caifás, pero lo llevaron primeramente a la casa de Anás. Lo llevaron primeramente ahí. Estuvieron allí indagando en Jesucristo. Luego de haber indagado en la casa de Anás, lo llevaron hacia la casa del sumo sacerdote Caifás. Y allí en esa noche fue donde se llevó ese juicio ilegal del Sanedrín, donde lo acusaron injustamente a Jesucristo, y es lo que hemos estado viendo anteriormente en el Evangelio de Marcos. Luego de ese juicio ilegal en la noche en casa de Caifás, viene el juicio legal
que es el que vemos ahora en el versículo 1, que dice, muy de mañana, habiendo tenido consejo los principales sacerdotes, con los ancianos, con los escribas y con todo el concilio, ahí volvieron a juntarse de día, porque ese era el concilio válido. Lo que hicieron anteriormente había sido ilegal. No estaba avalado por la ley de los israelitas, por lo tanto necesitaban volver a hacer en la mañana. Luego de haber hecho ese concilio, se lo mandan a Pilato. Vamos a mandárselo a Pilato para que él lo condene, pero Pilato se lo manda a Herodes. Y Herodes otra vez se lo manda a Pilato, yo no lo quiero. Y es aquí en donde ahora nos encontramos. Recordemos que ellos no podían dar muerte a ninguna persona. Los judíos no podían matar por su propia cuenta a ningún judío, a ninguna persona, porque ellos estaban bajo el dominio de los romanos. Y eran los romanos los que iban a decidir quién vivía y quién moría. Así que lo llevaron con toda confianza, se lo llevaron a Pilato, dado que la historia secular nos muestra que Pilato era un hombre malvado. Pilato era un hombre sanguinario, cruel, sin compasión, completamente insensible a los sentimientos morales de las personas. La historia dice que Pilato simplemente no le agradaban los judíos. Es más, le parecía que los judíos eran un pueblo testarudo, un pueblo rebelde. Como quien dice hoy en día, no los tragaba. Y si tenía ocasión para hacerles algo, la iba a aprovechar. Así que, ¿qué mejor posibilidad? Jesús es un judío, vamos a llevárselo a Pilato. ¿Qué va a hacer Pilato si nos odia? Lo va a matar por seguro. Pero ¿con qué acusaciones venían a Pilato? ¿Qué acusaciones podían traerle respecto del Señor Jesucristo? Si ellos venían delante de Pilato con el cargo de que este hombre se estaba haciendo así a sí mismo como Dios, Pilato lo único que iba a hacer era... Váyanse. A Pilato, ¿qué le importaba si Jesús se hacía Dios? A Pilato, ¿qué le importaba la religión de los judíos? Pilato se iba a dormir y no les iba a prestar ninguna atención. Pero ahora, si ellos traían a Jesús como el rey de los judíos, Pilato ahora iba a tomar este caso con más severidad. Ahora iba a ser algo más importante, ahora iba a llamar su atención. Por eso en Lucas, no lo buscamos, pero en Lucas 23:2 nos dice que ellos comenzaron a acusarle. Lucas es el paralelo de esta historia. Comenzaron a acusarle diciendo, a este hemos hallado que pervierte la nación y que prohíbe dar tributo al César, diciendo que él mismo es el Cristo, un rey de los judíos. Ahora, si Jesús era verdaderamente lo que estos hombres estaban diciendo, que él se proclamaba como el rey terrenal, porque ellos lo estaban proclamando de esa manera. Jesús nunca se proclamó como un rey terrenal. Él se vino a proclamar como un rey espiritual, celestial. Él vino a ser el salvador de las almas. Ellos nunca lo comprendieron y ellos pensaron que él venía a ser el rey acá. Ahora, si verdaderamente era el rey de los judíos, presumiblemente sus actividades se dirigirían a destronar al César. Porque el César era el que estaba por encima del pueblo israelita. Así que si Jesús se quería hacer rey, estaba queriendo usurpar el trono, quería sacar al César, ponerse sobre ellos, y eso era culpable de traición contra Roma. El hacer eso era culpable de muerte. Si alguno se quería levantar contra el Estado, moría. Nosotros gobernamos, nosotros somos el poder, y el que se rebele, muere. Así lo presentaron. Si era así, era una amenaza política.
no podía haber ningún otro rey que el César. Y Pilato era su representante. Así que no lo podía tolerar. Versículo 2 al 4. Al traerle esta acusación, ¿qué comienza a hacer Pilato? Pilato le preguntó: ¿eres tú el rey de los judíos? Respondiendo él le dijo: tú lo dices. Y los principales sacerdotes le acusaban mucho. Otra vez le preguntó Pilato diciendo: ¿nada respondes? Mira de cuántas cosas te acusan. Jesús, ni aún con eso respondió. De modo que Pilato se maravillaba. Pilato, a través de haber indagado, a través de conversar, a través de mirar a Cristo, él lo estaba mirando, un hombre inmutable. Un hombre que le preguntaba: ¿eres tú el rey? ¿Lo dices? ¿No respondes a todas las cosas que están diciendo de ti? Jesús se mantenía firme, sin responder palabras. ¿Quién es este hombre? ¿Quién es este hombre? ¿Cómo puede ser todas las cosas que están diciendo estos hombres religiosos con tanta bronca, con tanta ira, y este hombre parece tan humilde? No parece ser un revolucionario, un loco que viene a quitar el trono del César. Estaba convencido Pilato. Se estaba convenciendo a sí mismo de que no era tan así como los religiosos lo estaban pintando. Como los religiosos venían hablando y diciendo de Jesús. Pilato lo indagó: ¿eres tú el rey de los judíos? Y lo interesante es que él se sorprendió. Él al verlo se sorprendió. ¿No responde? Se maravillaba de la respuesta que le daba a él. Ahora, cuando le preguntó: ¿eres tú el rey de los judíos? La respuesta fue: tú lo dices. Y eso significa, en definitiva, que Jesús no negó su condición de rey. Él no negó su condición de rey. No soy el rey de los judíos terrenales, pero en definitiva soy rey. Soy el rey de reyes. Soy el señor de señores. Soy el que gobierna en las alturas. Soy el Dios de toda la creación. Sí, ciertamente soy el rey. Tú lo dices. Aceptó eso sin negarlo, como también aceptó aquellas otras cosas que le dijeron anteriormente los sacerdotes cuando lo acusaron. Pero Pilato sabía que Jesús no era una amenaza para el gobierno. Pero en Juan, el paralelo de Marcos, en Juan 18, versículo 30 en adelante, nos dice que los religiosos notaban que Pilato no se convencía. Entonces ellos respondieron y le dijeron: si este no fuera un malhechor, escucha bien, Pilato, no te hemos traído a cualquiera, verdaderamente te estamos trayendo a alguien malo que merece la muerte. Si este no fuera un malhechor, no te lo habríamos entregado. Entonces le dijo Pilato: tómenle vosotros y júzguenle con su ley. Si él ha hecho algo malo, si él es un malhechor, entonces júzguenle con su ley. Ustedes pueden juzgar con su ley. Háganlo. Y los judíos le dijeron: a nosotros no nos está permitido dar la muerte. Ok. Bien. Ahora entiendo, perfecto. Están pretendiendo quitarle la vida a este hombre. Hagamos una cosa, les dice Pilato. Vamos a hacer algo. Versículo 6. Ahora bien, en el día de la fiesta le soltaba un preso, cualquiera que pidiesen. Y había uno que se llamaba Barrabás, preso con sus compañeros de motín, que habían cometido homicidio en una revuelta, versículo 9. Y Pilato les respondió diciendo: ¿queréis que os suelte al rey de los judíos?
Cuando Pilato le ofreció soltar a Jesús, prácticamente Pilato se estaba burlando de ellos. Porque Pilato sabía que ellos lo estaban entregando por envidia. No porque verdaderamente él mereciera morir, porque verdaderamente él se estaba nombrando a sí mismo como rey. Por lo tanto, al decirle, bien, vamos a hacer una cosa, le propongo algo. Por lo general, le solemos soltar a un preso, al que quiera. Les propongo algo. ¿A quién prefieren que suelte? ¿A quién quieren que camine por las calles con ustedes? ¿Junto a sus familias? ¿Junto a su esposa? ¿Junto a sus hijos? Cuando ustedes anden trabajando por allí libremente, ¿a quién quieren que les suelte? ¿A este hombre? ¿A este pobre hombre que dice llamarse el rey de los judíos? ¿O prefieren que le suelte a este? Es un asesino. Es un ladrón. ¿Cuál prefieren? Pilato hace una oferta y en cierta manera pretendiendo que ellos respondieran con la lógica. ¿A quién vamos a querer? ¿A un asesino? ¿A un ladrón? ¿A un violador caminando entre nosotros? Donde me siento corriendo peligro por causa de esa persona a mi alrededor. ¿Peligra la vida de mi familia, la mía? ¿O a este hombre? ¿Quién le molesta? Que diga lo que quiera. Pero nos dicen las Escrituras, versículo 11, mas los principales sacerdotes incitaron a la multitud para que le soltase más bien a Barrabás. Ahí estaban los religiosos diciendo, no te pongas el verso, que lo suelte a Barrabás, este nos va a estorbar la vida, nos va a arruinar, escuchen bien, este no sirve para nada. Barrabás, ¿qué hace? Después lo apedreamos, después lo matamos. Matemos a Jesús. Matemos a Jesús. Lo tremendo es que ellos mismos estaban acusando a Jesús de traición contra el César, estaban pidiendo la liberación de un hombre que era verdaderamente culpable de un crimen, era un terrorista, un verdadero enemigo político de Roma. Estaban diciendo de Jesús, pero en realidad estaban pidiendo que suelte un verdadero enemigo de Roma, porque él creaba revueltas contra Roma y por eso es que estaba preso. Había matado seguramente a algún soldado romano. Ese verdaderamente merecía la muerte. Ese verdaderamente merecía estar privado de la libertad. Pero prefirieron que saliera. Versículo 12. Respondiendo Pilato les dijo otra vez, ¿qué pues queréis que haga del que llamáis rey de los judíos? Y ellos volvieron a dar voces, ¡crucifícale! Pilato les decía, pues ¿qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban aún más, ¡crucifícale! Pilato estaba decidido a liberar a Jesús. Pilato estaba decidido, Pilato sabía lo que era bueno. Pilato sabía que Jesucristo no merecía la muerte. Pero cuando la multitud comenzó a dar gritos y empezó a ver que la multitud se ponía en su contra, entonces empezó a haber un conflicto en su decisión. Cuando se levanta la oposición, comienza a dificultarse nuestras decisiones. Nos dicen el paralelo que aquellos hombres comenzaron a dar gritos diciendo, si dejares ir a este hombre, entonces tú te conviertes en un enemigo del César. Ellos mismos le empezaron a decir, si tú no lo matas, sos enemigo, sos un traidor del César, tú te estás rebelando contra el César. No, pará. Por temor al emperador, por temor al César, por temor al pueblo y lo que pudiesen hacer, entonces él tomó una decisión. Dijo, tráigame un poquito de agua.
¿qué hago acá? ¿Qué sé yo qué hago acá? ¿Qué hago? Cuando te encuentras allí, ¿no? Con amigos, quieren que compartas con ellos cosas que no son buenas. La presión es dura. ¿Qué hago? Le tememos a la presión, le tememos al grupo, le tememos a que nos contradigan, a que nos rechacen, a que nos digan cosas. Y por causa de eso, de no perder una posición, no perder un prestigio, de no dejar de simpatizarle a la gente, entonces tomamos decisiones. Tráiganme agua. Lo que voy a hacer es lavarme las manos. Yo soy inocente de la sangre de este hombre. Yo soy inocente de la sangre. En otras palabras, lo que Pilato dijo, yo soy inocente de la sangre de este justo, porque sabía que no merecía la muerte. Pero la gente comenzó a gritar y a seguir gritando. Crucifíquenle. Y les dice, ok, ¿crucificaré a vuestro rey? Ellos le dicen, no tenemos ningún otro rey más que el César. Y que su sangre sea sobre nuestra cabeza y sobre la de nuestros hijos. No nos importa. Pero queremos la muerte de él. La crucifixión era una muerte cruel, era una muerte amarga, prolongada, era una muerte muy sufrida. Y estaba reservada, ¿saben para quién? Para los esclavos. Para los esclavos. Y para aquellos que hacían cosas, eran dignas de muerte. Pero Pilatos, siendo el juez, estando en posición de juez, se hace lo que yo digo. Estando en posición de juez, estaban, ¿saben qué posición? En posición de abogado. En vez de juez y tomar la decisión, estaba en posición de abogado. ¿Qué mal ha hecho este hombre? Queriendo defenderlo en vez de tomar una decisión. Por lo tanto, él se dio a la petición de estos hombres, aunque sabía que era falsa, por miedo al motín que se estaba levantando en ese preciso momento. Versículo 15. Y Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, le soltó a Barrabás y entregó a Jesús, después de azotarle, para que fuese crucificado. Pilato estaba para satisfacer a la justicia. Pero en lugar de satisfacer a la justicia, él estaba satisfaciendo la injusticia del pueblo. Estaba concediéndole su deseo, estaba haciendo que la multitud se apaciguara. Él dijo, queriendo satisfacer, queriendo calmar las cosas, queriendo darle lo que ellos querían, entonces incurrió en una mala decisión. Ahora, ¿cuáles son tus resoluciones? ¿A quién intentas complacer? ¿A quién intentas agradar? ¿Quién tiene peso en tu vida? ¿La familia? ¿Los amigos? ¿El jefe? ¿O el Señor? La decisión que tomó Pilato marcó la historia del mundo. Él podía haberse parado firme con autoridad y decir, acá mando yo. Pero te haces enemigo. Soldados. Y mandar a la tropa que tenía, porque él tenía una tropa allí. Como vemos más adelante, entonces los soldados le llevaron dentro del atrio, este es el pretorio, y convocaron a toda la compañía. Tenían toda una compañía ahí. Y ellos, a los que se volvían loquitos, lo podían haber metido preso, lo podían haber castigado y podía haber hecho calmar esa rebelión que estaban trayendo. Pero en lugar de eso, en lugar de ponerse los pantalones y cumplir el rol que tenía que cumplir de juez y tomar la decisión que correspondía, no la hizo. Y muchas veces nosotros hacemos lo mismo. En vez de tomar el rol que nos corresponde tomar como creyentes, como hijos de Dios, en vez de cumplir y tomar las decisiones que corresponden en favor de la obra de la cruz, tomamos decisiones equivocadas.
y dejamos que los otros dominen nuestra vida y que los otros nos digan qué es lo que tenemos que hacer. Él prefirió lavarse las manos y satisfacer, complacer a los hombres. Cuando tú tomas una decisión, también vas a marcar la historia. No vas a marcar quizás la historia del mundo, como sucedió en aquel tiempo. Esa decisión marcó la historia del mundo. Pero tus decisiones van a marcar en la historia a las personas que te rodean. Si tú, llamándote creyente, hijo de Dios, vives como un miserable mundano, tus decisiones están marcando en la vida de esa persona que te rodea. Si tú, como hijo de Dios, te mantienes firme y tomas decisiones en favor de Cristo en vez de lavarte las manos ante las presiones, tú estarás marcando en la historia de esa vida, de esa persona. Dejemos de lavarnos las manos. Cristo por ti se dejó apresar. Cristo por ti se dejó ultrajar. Cristo por ti se cayó. Por ti se dejó reemplazar por un asesino. Por ti se dejó golpear, se dejó humillar. Por ti caminó hacia el Gólgota y por ti sufrió la tortuosa cruz del Calvario. Por ti y por mí derramó esa sangre divina y preciosa. Dejemos de lavarnos las manos. Cumple el rol y el papel que Dios te ha encomendado. Sé un creyente, no un dormilón. Sé un soldado del Señor. Vivamos para el Señor, tomando las decisiones acertadas en el camino de Él. Vas a ver que tu vida será bendecida, será próspera. Porque cuando tú estás con el Señor está contigo y el Señor bendice tu vida en medio de las dificultades. Sí, se van a poner feas como se le pusieron a Pilato. Pero si el Señor está contigo, que venga lo que venga. Así que toma una decisión para la salvación. Si Cristo llama, si Cristo te está invitando a venir a sus pies a través de la obra de su Hijo, no a través de la Virgen María, no a través de un santo, a través de Cristo Jesús. Él sufrió el castigo, Él sufrió la cruz, Él te reemplazó, Él fue el sustituto. Yo ya lo hice por ti lo hice. Arrepiéntete y cree en Cristo. Toma decisión de abandonar esos pecados que hay en tu vida y de vivir en santidad. Toma decisión de hacer lo que el Señor te está diciendo que hagas en el lugar en el que estás. Y quizás Dios te está diciendo, habla de mí. Habla de mí, sé ejemplo, muéstrales a la gente, comienza a hacer esto. Toma la decisión para hacer lo que Dios te está mandando a hacer. ¿Te está llamando Dios a ser pastor? ¿A ser misionero? ¿Evangelista? ¿Maestro? ¿Te está llamando a servirle, a que te comprometas con su obra? Entonces, ¿por qué no lo haces? Nos lavamos las manos a causa de todos los compromisos que hay en el mundo. Y nuestro lavar las manos es no puede en este momento. No lo sirvo al Señor, pero lo sirvo así. Cuando Dios ya te ha dicho, el lavarte las manos no te puede hacer neutral. Ese veredicto que se dio en ese preciso momento, aquel día, en aquella hora, fue una parábola de nuestra redención. Fue una imagen y un cuadro de la salvación de tu alma y de la mía. El inocente entregado a la muerte a fin de que el culpable pueda salir en libertad. La decisión de un hombre hizo que un justo muriera por un injusto.
Barrabás no era solo homicida, no solamente era un asesino, era un ladrón. Él era un sinvergüenza. Esa decisión hizo que uno que era merecedor del castigo quedase en libertad. Y uno que era merecedor de la libertad y de la vida, la perdiera. Él llevó la corona de espinas, Jesucristo. Él llevó la corona de espinas, la maldición que recae sobre ti y sobre mí. Él la llevó. Oh, ¿por qué no entra en el corazón? ¿Por qué no entra en el corazón? Cristo cargó con tus maldades. Cristo cargó con tus pecados. A Él le pusieron la corona de espina. Él sufrió por ti. Él lo hizo, ¿sabes para qué? Para que tú puedas llevar la corona de gloria que Él merece. Él cargó tu maldad para que tú puedas tener libertad. El justo por los injustos para llevarnos a Dios. Eso fue la representación con Barrabás, un asesino, un ladrón que merecía la muerte, pero quedó libre por causa de la muerte de Jesús. Todos estamos por naturaleza en la misma condición que él, que Barrabás. ¿Acaso no te crees un criminal? Ah, no, mi vida es buena. Yo soy bueno. ¿Qué has hecho de bueno? Y he ayudado gente en un momento, no molesto a nadie. Yo no molesto a nadie. No le robo a nadie. Nunca maté a nadie. Nunca violé. Nunca hago nada malo. Así que soy una buena persona. Y moralmente, relativamente, bajo la vara de juicio del hombre, eres una buena persona. Pero ¿te has mirado bajo la vara de juicio de Dios? Dios es tremendamente santo. Dios no tiene pecado. Y nosotros hemos mentido. Nosotros nos hemos olvidado de su ley. Nosotros hemos tenido malos pensamientos. Hemos hecho muchas cosas que quebrantan la ley de Dios. Y éramos merecedores de esa misma condenación que Él. Pero, cuando estábamos sin esperanza, Cristo se sacrificó por nosotros para darnos una esperanza de vida eterna. Y tú puedes tener esa esperanza si vienes a Cristo, si dejas de ser, si humillas tu corazón. Si humillas tu corazón al Señor. Oh, ruego al Señor. Amigo, ruego al Señor que le entregues tu corazón a Cristo. Cuidemos de nuestra fe. Cuidemos de nuestra esperanza. De hacer realmente uso de ella. Bien. Para beneficio de nuestra alma. Cuidemos de la fe. Cuida lo que Dios te ha dado. Y toma decisiones basadas en la palabra de Dios, basadas en Dios, en la autoridad de tu vida. ¿Por qué no actuó Pilato de acuerdo con sus propias convicciones, sabiendo que no era justo? Sino que secundó la decisión de los líderes judíos, a los que tanto aborrecían. Los odiaba, pero al final terminó haciendo lo que ellos querían. Nosotros odiamos el pecado y odiamos el mundo, pero terminamos haciendo lo que ellos quieren. ¿Qué fue lo que pasó? Pilato siempre buscó sus propios intereses. Y cuando tú buscas tus propios intereses, lamentablemente, vas a estar incurriendo en lo mismo que hizo Pilato. Pocos están en la posición de funcionarios, designados, electos, en autoridad,
donde tienen que tomar decisiones y necesitan o quieren estar bajo el agrado de todas las personas. Sin embargo, aunque no todos estamos en esa misma posición, sin embargo, estamos sujetos al mismo tipo de presión en el lugar en el que nos encontramos. Un estudiante de la universidad en Estados Unidos cuenta su testimonio. Y dice que él llevaba a unos compañeros de fútbol, él era un cristiano y llevaba a 3 compañeros de fútbol que habían ganado y querían festejar, y él los llevaba, y estos compañeros que querían ir a un bar que era conocido por su indecencia. No era un bar que sea bueno y apropiado, había cosas que no eran buenas para un creyente, que corrompe la mente, el alma, el corazón. Pero él no quiso. Él no quiso ir a ese lugar, y los 3 estudiantes eran de buenas familias, eran sus amigos, eran estudiantes reconocidos en la facultad, en la universidad, y él quería complacerlo. Él sentía una tremenda presión por agradar a sus amigos. Pero dice que él se mantuvo firme y al final los terminó llevando a otro lugar. Por más que ellos querían ir ahí, dijo, se puso firme y lo llevó a otro lugar. Él terminó siendo un testimonio para esas personas. Pudo compartir y hablar de Cristo, pudo ganarlos para el Señor. ¿Por qué? Porque tomó una decisión. Si él se hubiese metido en ese mismo bar, ¿qué iba a hablar de Jesús? ¿Qué iba a confesar? ¿Qué iba a mostrar? ¿Qué ejemplo iba a dar? Lo que estaba haciendo era esto. Si nadie me ve, sufriría las consecuencias. Necesitamos aprender del error fatal de Pilato, en tomar decisiones que agraden a la multitud. Necesitamos basar nuestras decisiones en lo que agrada al Señor. Miren lo que sigue diciendo el versículo 16. Entonces los soldados le llevaron dentro del atrio, esto es al pretorio, y convocaron a toda la compañía y le vistieron de púrpura, y poniéndole una corona tejida de espinas, comenzaron luego a saludarle: ¡Salve, Rey de los judíos! Le golpeaban en la cabeza con una caña y le escupían, y puestos de rodillas le hacían reverencias. ¡Oh Dios, Rey, tú eres el Rey! Después de haberle escarnecido, le desnudaron la púrpura y le pusieron sus propios vestidos y le sacaron para crucificarle. Estando en la residencia del gobernador, celebraron un burlón simulacro de coronación para el rey. ¡Vengan todos! ¡Vengan! Llamaron a todos los soldados. ¡Vengan, vamos a simular! Y vamos a burlarnos de él como si él verdaderamente fuese el rey. Era el Hijo de Dios el que vistieron de púrpura. Era a su propio Creador a quien lo estaban coronando con las espinas. Era el sustentador del universo al cual le estaban escupiendo en la cara. Era el Señor de la vida y de la gloria al quien le estaban golpeando con la vara en la cabeza. Escupían el rostro del príncipe de paz. Doblaron sus rodillas en son de burla al Rey que verdaderamente es el Rey de toda la creación, el Señor de señores. ¡Ay, si hubiesen sabido! ¡Ay de ellos! Y ¡ay de ti! Si te vas de aquí sin Cristo en tu corazón. Porque después de haber escuchado lo que la palabra de Dios dice del Dios soberano y creador, que le escupieron y se burlaron y lo afrentaron y lo humillaron, si tú en este momento te vas haciendo esto, diciendo: ¿sabes qué? Lo que estás haciendo
Es lo mismo que hicieron estos hombres. Despreciarlo. Tener en poco lo que Él vino a hacer por tu alma. Jesús sufrió la injusticia y el insulto que yo debía sufrir. Yo lo debía sufrir. Tú lo debías haber sufrido. Jesús experimentó la vergüenza y el dolor que yo debería haber experimentado. Jesús llevó la culpa y la maldición que tú y yo deberíamos haber cargado sobre nuestra vida. Él la soportó por amor a ti y a mí. Pilato se vio obligado a tomar una decisión y tomó una pésima decisión. Intentó lavarse las manos del asunto, pero todavía había sangre en sus manos. Verás, no tomar una decisión por Cristo es tomar una decisión en contra de Cristo. Pero tú, ¿qué es lo que harás ahora? Lo hizo por ti. Ya no nos lavemos la mano. Tomemos decisión por Cristo. ¿Qué es lo que harás? ¿Por ti se dejó apresar? ¿Por ti se dejó ultrajar? Por ti murió en la cruz. ¿Qué haremos? Y ahora en adelante, lo que hiciste ya no importa. Lo que hiciste ya lo hiciste. Pero tú puedes tomar una decisión ahora. Una decisión por Cristo. Oh Cristo, te necesito. Perdóname. Sálvame. Pídele la salvación a Dios. Solo Él la puede otorgar. Él es el que salva. Es su gracia la que salva. Pídele la salvación. Creyente, pídele que el Señor te restaure. Pídele que el Señor te ayude a tomar decisiones sabias en tu vida. Decisiones por Cristo, no decisiones por el mundo. Que el mundo no te presione. Que el mundo no te someta. Que el mundo al cual uno no quiere seguir no te envuelva en lo que ellos quieren. Toma decisiones para el Señor. Inclinamos el rostro. Cerramos los ojos. Y vamos a orar. Amado Dios, perdóname, Señor. Perdóname, Dios. Perdona mi pecado, mis faltas. Señor, yo quisiera hacerme invisible, Señor, y que tu palabra sea, y que te vean a ti, Señor. A ti y a tu palabra, para traspasar el corazón. Quisiera que muchos de los que están hoy aquí, Señor, no hayan visto y oído a Facundo. Fueron palabras de Facundo, sino palabras del Creador, sino palabras del Dios Todopoderoso. Señor, te ruego que obres en los corazones. Padre, ayúdanos a dejar de vivir en la mediocridad espiritual, a dejar de estar en esa bancarrota espiritual, Señor. Para eso necesitamos tomar decisiones. Decisiones por ti. Allí en tu lugar. Habla con el Señor. Pídele la salvación. Ruégasela. Vos ruega al que puede darte salvación.
creyente, hoy en la mañana veíamos la dureza del corazón, la insensibilidad. Ya no oímos lo que Dios dice. Si estás ahí, pídele al Señor que te sensibilice, que el corazón no esté duro, que te ayude a vivir la verdad. Ser un verdadero creyente marca la diferencia por tus decisiones. Puedes hacer.